Lucila García. Lucila, ¿cómo le va? Chicos, ¿cómo va? ¿Cómo anda bien? Sí. ¿Cómo anda este feriado? Bien, bárbaro. bien, ¿Hay bien. gente en la calle? ¿Ustedes? Ahora no hay nadie, pero Nadie. yo a la mañana trabajé en el centro, microcentro de la ciudad. Y bueno, había un poco de gente. La verdad, los bondis muy tranqui, Sí. ¿viste? Ahí cada 40 minutos, qué sé yo, pero se movió. Pero había gente, Sí, había negocios sí. abiertos, digamos. Sí, muchos, la El mayoría. privado trabajó, digo. Y sí, hoy se labura, por lo menos mediodía, cerca de Navidad, el centro está abierto. Sí, claro, sí, Hay claro. que hacer el arbolito, hay que ir a comprar. Claro. ¿Hicieron el arbolito No, acá ustedes? Yo No todavía hice todavía el arbolito. Tengo llegaré 4 y gatos, imagínate que el árbol no va a sobrevivir No llega, ni no 2 llega, horas. claro. Ya tengo a alguien que no quiere que gane Brasil, No, por lo que pasó con el gato. vi y un el jefe video de ahí prensa. que sacaron el gato con una violencia tremenda, Pero chicos. lo agarraron, no sé, Me enojo, estaba me en enojo. conferencia de prensa Vinicius y el jefe de prensa Sí, de agarró y Brasil dijo- lo agarró. Pero ping, y primero, lo tiró. ¿cómo llega el gatito ahí? Y Porque yo apareció. apareció. qué sé yo, ¿viste cómo aparece? Ahora los, Qué raro. los brasileños Transmutan la van a decir energía, varias dicen cosas. los, ya que nos ponemos ¿Cómo? Sí, es esotéricos. verdad, sí, Transmutan la energía los ¿Sí? gatos. Ah, mirá. Así que yo Bueno, hay lo muchas lo energías, tomaría, me claro, parece. pero como un Ahí. bueno, Los algo gatos, bueno. los Los gatos, michis. las gatas y las gates. Les gates. Les gates, Sí, todes. todes. Todos Sí, sí. transmuten energías. Transmuten- No. Bueno, Lucila, vamos a hablar, si le parece, del Mercosur. Mercosur. Mercosur, que es un espacio muy importante de comercio, por lo menos cuyo principal socio de Argentina es Brasil, Uruguay. ¿Y qué ha sucedido noticias importantes Sí. en estas últimas horas? Tenía ganas un poco de hablar de esto también para cambiar la política interna. Venimos hablando Sí. de muchos juicios, los he Sí. escuchado ustedes antes también, bueno, lo de Saín que tenemos en la provincia, lo de Cristina que está pasando en Nación. Entonces, para cambiar un poco el foco. Sí, y por favor, lo necesitamos. Sí. Sí. Sí, bueno, y entonces en el Mercosur surgieron algunas cosas. Lo importante es que hubo una reunión este martes. Sí. Bueno, fue la 61ª reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común. Lo importante de esta reunión, se vienen discutiendo algunas cosas. Lo importante es que Uruguay parece que quiere plantear, digamos, alguna asintonía con respecto a cómo firmar acuerdos de comercio con lo que piensa el Mercosur, ¿no? Y por otro lado, bueno, Lula quiere remontar este acuerdo que en un momento se firmó en 2019 con la Unión Europea. Esos fueron los temas fundamentales, que ambos generan, digamos, disputas, discusiones y diferentes posiciones. Quiero retomar primero qué es el Mercosur, porque Sí, por ahí, claro, Sí, viste, me encanta. Sí. bueno, es un proceso de integración regional el Mercosur. Se firma en 1991, es algo que ya se venía gestando, primero entre Argentina y Brasil. Era una relación, digamos, lo que se estaba buscando en algún punto era lograr simetrías entre todos los estados del sur, digamos, del cono sur, para poder negociar como bloque frente a la OMC y frente a otros bloques de países de los cuales no había acuerdos arancelarios que les fuesen, digamos, en algún punto beneficiarios a todos los del cono sur. Bueno, qué importante, porque una cosa es que nosotros querer comercializar o negociar con un solo, con el organismo, pero solos, y otra cosa es en bloque, ¿no? Exactamente. Mirá la importancia. Sí, exactamente. Y de hecho, sobre todo, se refiere a la agroindustria. Nosotros somos grandes productores agropecuarios y la realidad es que poder negociar como bloque en el cono sur nos permitía tal vez algún tipo de acuerdo con otros países que nos daban aranceles preferenciales. Esa era la principal idea cuando surge, ¿no?, en 1991. De lo cual después se fueron dando diferentes etapas del mercado común del sur. Estos, los que firman el acuerdo, los 4 principales, Sí. son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Estos países, en principio, querían lograr una zona de libre comercio donde haya, digamos, lograr un arancel externo común entre todos estos países, llegar a la final etapa, que era una moneda única, como hizo la Unión Europea. Todo se refiere a lo comercial. En algún punto, en el proceso de estos 30 años, porque al 1991 que se firma el Tratado de Asunción, a hoy ya pasaron 30 años, hubo procesos diferentes dentro del Mercosur que le dieron diferentes etapas. En un principio era más económico, de lo cual se planteaban estos aranceles, después fue tornándose más, digamos, político. Había 2 cláusulas fundamentales cuando se firma el de Asunción. La primera, la cláusula democrática, la segunda, lograr este mercado común del sur. La democrática, ¿por qué la nombro? Sí. Porque también podemos hablar de 2 países, Sí. como Venezuela y Bolivia, que en su momento Venezuela entra al Mercosur en 2006 y en 2017
lo sacan del Mercosur porque no cumplía la cláusula democrática. Es decir, hay toda una descripción, se puede entrar, para la gente que tenga ganas de averiguar bien, entras a la página del Mercosur y ahí explica por qué, todas las razones de las cuales lo dejan afuera a Venezuela, pero digamos, en ciertas cláusulas principales del Mercosur no las cumplía democráticamente Venezuela. Volviendo a eso, siempre hubo un acuerdo de asimetría preferencial, si se quiere, entre Brasil y Argentina, siendo Uruguay y Paraguay que actuaban como medios satelitales, porque son economías más pequeñas, entonces la verdad es que no pesaban mucho en la toma de decisiones. Resulta que con el cambio estratégico del Mercosur, esto que digo, primero era más económico, después se le empieza a dar como una beta más política, de lo cual también se habló de la libre circulación de personas, por eso, digamos, los documentos de identidad que Claro, compartimos. dice ciudadano de Mercosur, dice. No necesitas el pasaporte para irte a Brasil, con el documento ya está. Sí, Exacto, y ahora compartimos todas las mismas patentes, ¿no? De los autos. ¿Sí? Sí. Sabía. Sí, son las mismas. ¿Sí? Ahora compartimos los números. Sí, exacto. O sea, son las mismas patentes con la bandera argentina o bandera brasileña o bandera paraguaya o uruguaya. Todos los nuevos. ¿Y eso desde cuándo se dio? Ay, vos sabés que no tengo el Pero año, no es de pero hace es tanto, no es de reciente. hace tanto. Okay. Es el cambio de nuestra patente, se da igual para todos. Mirá vos. Sobre todo, yo estuve en la frontera Uruguaya-Argentina en marzo y ya se veían muchos camiones brasileros, argentinos, uruguayos con las patentes. Mirá. Así que... Mirá qué dato. Sí, Interesante. Sí, no, y a ver, la verdad que en sí el acuerdo es para mejorar bastante, digamos, la calidad de relación del Cono Sur con otros países con respecto a lo arancelario. Pero bueno, el tema es que, digamos, leyendo e interpretando un poco, se dice que está un poco como frenado la cuestión del Mercosur, las discusiones, Hay etcétera. mucha política ahí. Hay mucha política, tenemos los parlamentarios que están en Montevideo. La realidad es que con esta reunión y con las discusiones que se están dando, el principal problema es que Uruguay ahora quiere negociar por fuera del Mercosur y dice, miren, yo no tengo, digamos, aranceles preferenciales, nosotros estamos bloqueados, no estamos comerciando como deberíamos. Actualmente el Mercosur, a pesar de que benefició individualmente a cada país para el comercio intra-Mercosur y economías regionales, con respecto a lo internacional, es una integración económica de la cual no se beneficia como bloque en relación a los otros bloques económicos que existen a nivel internacional y que sí se benefician por estar como bloques. Tengo algunas cifras si quieren, pero digamos la principal idea es esa porque... Por eso Uruguay quiere cortarse solo de algún modo. Exactamente, entonces, ¿qué pasa? O presionar, ¿no? Algún tipo de política del Mercosur quizás también puede ser. Yo creo que hay dos aristas y lo podemos conectar con lo que está pasando con América Latina, lo que está pasando, por eso también lo conecto con la política interna, digamos, la debilidad dentro del gobierno argentino. Yo creo que eso también le da a Uruguay como una beta de decir, bueno, hay un cambio de gobierno en Brasil, Argentina está débil internamente, entonces ellos se plantean y dicen, bueno, nosotros queremos tratar de hacer acuerdos solos, unilateralmente, pero quiero que me lo acepte el Mercosur. Bueno, la fue realidad fuerte, es que... Alberto Fernández, ¿no? Sí, y la verdad que todos, Alberto fue fuerte, marcó, porque hay, digamos, ideologías diferentes muy marcadas en lo político, pero, digamos, Paraguay hizo más o menos lo mismo, y Brasil también, digamos. Todos dijeron, no, si vamos a negociar, negociamos como bloque. Sí. Claro, no te sacamos del Mercosur. Y vos, exactamente, puede haber sanciones jurídicas o económicas a Uruguay si lo hacen. Digo que también tiene que ver con que en un momento geopolítico del mundo en donde de que veníamos de la globalización y después empieza el Brexit, empiezan las separaciones y también desde afuera China que dice quiero negociar con vos, como para romper el bloque también. Sí. Porque no es lo mismo tampoco para ellos negociar con uno débil que con un bloque. Exactamente, porque de hecho lo que puede hacer es entrar mucha mercancía por medio de Uruguay y, digamos, y desfavorecer al resto. Claro, y decir, como una zona franca latina. Exactamente. Y también podría existir este mercado, si se quiere, paralelo, porque uno se pone a pensar qué produce Uruguay. Claro. ¿Qué le puede venir bien a China? No sea cosa que Argentina
le vende a Uruguay y Uruguay, ¿no? Y sea bueno. como el Sí, vendedor, ¿no? Ya de- sin eso lo hacía Vicentín con Claro, Paraguay. eso así tenés que- razón, sí, sí, sí. Bueno, están hablando de la industria láctea, digamos. La En industria compa- láctea es fuerte. Es fuerte en Uruguay, pero digamos, nosotros también tenemos una muy buena industria láctea. Entonces también sería como en algún punto un comercio que es o Claro. sea, desfavorece a tus socios principales socios comerciales. Mm. Pero, digamos, todo en contexto, yo creo que la posición que toma Uruguay está mal, está totalmente mal, pero toma, digamos, se aviva de lo que está pasando. Es como Claro, la no tengo mucha viveza. injerencia, sienta viene una China, una postura. potencia mundial, y bueno, Claro, y voy a ver también qué es hago. cierto que en los últimos, siempre fue la Suiza latinoamericana, Uruguay, pero también financieramente ha entrado dentro del circuito y es considerado un paraíso Sí, fiscal claro. también, y más sobre todo para los argentinos, Sí, sí, o sea, que están cerca, y los brasileros también, ¿no? O sea Exactamente. yo creo que el fuerte de Uruguay es lo financiero. Exacto, y aparte también esta postura de la calle Pou confrontando con Alberto, él quiere atraer capitales argentinos. Claro. Entonces esta postura también fomenta, digamos, que muchos de los empresarios argentinos que están en duda, qué sé yo, no, bueno, Uruguay va a seguir dentro de lo que nosotros pensamos que está bien, y creo que también es discursivo en algún punto. Digamos, no está mal porque es una economía pequeña. Lo que digo es, ¿te querés salvar por solo o pretendés seguir este acuerdo que viene de hace 30 años? Y es muy importante para la región. Del punto de vista, digamos, de la jugada en sí, por parte de Uruguay, es una buena movida. Claro. O es sea, razonable para ellos, es claro, razonable. pero aparte es una buena movida. Ah, digo, sí, que busca se- resguardarse Y se con pone en esto. agenda, se da claro. valor. Exactamente. O sea, más allá de lo que uno puede pensar, pero digo, a ver, te movés ahí, digamos, lo que te puede pasar a partir de eso quizás sea negativo para vos, pero te pones en agenda. Claro, claro. Bueno, Lucila, ¿y Sí. cómo me conectás Mercosur con el tratado con la Unión Europea? Bueno, y lo de la Unión Europea que ahora lo quiere, digamos, revivir Lula, que me parece que está, digamos, está bien, está bueno. Digamos, fue un tratado que 20 años tuvo. Desde que se inicia el Tratado de Asociación en 1991, se quiere buscar acuerdos preferenciales con la Unión Europea, porque la Unión Europea protege mucho a su producción agropecuaria. Claro. Y nosotros éramos los principales competidores, ¿no? Entonces, lograr aranceles preferenciales para entrar a Europa iba a ser un logro bastante importante. Hay un listado de productos enormes, era una cantidad, digamos, que nos iba a favorecer realmente como Mercosur. Y después también, lo que sí, la contrapartida era que le permitía también con aranceles cero o con aranceles preferenciales a ciertos productos europeos entrar al Mercosur. En lo cual esto se firma en 2019 y la idea era que entrara en vigencia 2020. Hay cambio de gobierno, de lo cual no es que se anula el acuerdo, Claro. sino que se deja en stand-by. Tenemos pandemia, digo, y hago un paréntesis, también se lo critica mucho al Mercosur porque no trata problemas principales que se están dando a nivel internacional, como cambio climático, como la pandemia, ok. y cómo, digamos, cómo afecta el comercio desleal a nivel internacional. Esos son 3 temas muy importantes que el Mercosur no está tratando hoy. Como que no hay solidaridad entre los países, esa es la cuestión. Claro, en realidad son temas de agenda que está tratando el globo, o sea, Sí, a sí, nivel sí. internacional, y que el Mercosur no lo pone en agenda. Cuando hablas de comercio desleal, esta cosa de cortarse solos. Exacta. Ok. Sí, y los aranceles preferenciales que también son desleales Mm. en algún punto, porque cuando vos protegés mucho tu economía, no favoreces al comercio internacional y al intercambio leal. Claro. O bien, cuando China lo que hace es inundar los mercados, digo, hay que poner ciertos aranceles, pero tampoco todos, porque no sé si favorece al comercio internacional que vos no dejes entrar a los productos Sí. chinos. O sea, de eso se habla, es un término utilizado por la OMC, por la Organización Mundial del Comercio, y bueno, tenés muchas teorías a favor y en contra, pero bueno, es un debate que hay que darlo justamente en un acuerdo de económico. Tiene un de cambio de países. paradigma que se da en estos años, en estos últimos 2 años, post pandemia, pero también que venía. Ya venía así generándose y creo que también tiene que ver con el cambio de política de China, esa apertura que empezó a hacer y bueno, y lo sorprendió a todos. ¿Y cómo ves, Lucila, el posible ingreso de Argentina a los BRICS? Yo lo veo, la verdad,
Mira, cuando estudié en la facultad hace mucho tiempo, uno de los profesores, Paredes, utilizó una definición para los BRICS que me parece que es muy acertada. Él dijo que eran gigantes con pies de barro. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que la principal característica de los BRICS es que tienen una cantidad de población que nosotros no le llegamos ni... Claro. Gigantes con pies de barro, dijo. Exactamente, Sí. porque dice que tiene mucha población, pero en realidad es población poco capacitada, con, digamos, que está teniendo recién acceso económico, entonces por eso empiezan a consumir mucho, se mueve mucho el consumo interno, el turismo interno dentro de esos países, porque empiezan como a tener dinero y a poder moverse, pero a la vez... digamos, es mucha población y hay mucha pobreza también en esos países. O sea, es sería lo que comparten. Brasil, Rusia, India y China. India y China, claro. Es más Sería grande, claro. BRICS. Pero aparte, sería- claro, porque India, ¿no? India en 2 años, 3 años va a tener la población más grande del mundo porque no hay control de eso, Qué lo hablábamos bárbaro. la otra Natalidad. vez, ¿no? Y más China, ¿no? Exactamente. No, y son países enormes que por eso Brasil también es enorme, eso Claro, tiene una cierta cantidad sí. de población que no puedes competir con el comercio interno que tienen. Mm. Entonces digo, Argentina yo no lo veo por el tema de la cantidad de población. Quizás más Digamos, no podrías verlo a cumplimos- México que a Argentina. Sí, México. México sería dentro de Latinoamérica el que le sigue en población a Claro. Brasil. Pero... ¿Y ves a Venezuela dentro del Mercosur nuevamente? Teniendo en cuenta la vuelta de Lula, digo. La Sí, necesidad de es- petróleo. Y yo creo que... Eso ya en el Sí. terreno de la lucubración, ¿no? Claramente. Sí, es un debate por lo mismo Sí. de Bolivia, que digamos, sí. uno pensaría, ¿quién es el principal opositor para que Bolivia entre al Mercosur? Hace 10 años que quiere entrar al Mercosur y hay uno que se opone. No Y sé. Bolsonaro. Sí. Bueno, no Bolsonaro, o sea, Brasil. Claro, pero Brasil Brasil. hace 10 años que se opone a que entre Bolivia. O sea, ya Lula. Exactamente. Entonces digo, tenés tal vez... Sí, pero Patria Grande, ¿qué pasó con Lula ahí? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? Negocios Por eso son digo. negocios, dijeron, ¿no? Claro. Claro, entonces, viste, es raro, como que hay alineación política y en algún punto se piensa en este giro de la izquierda de los países, bueno, también en Latinoamérica, lo que pasa con Perú, igualmente Perú nunca se pensó adentro del Mercosur, Claro, porque es pacífico. exactamente, como Chile. Mm. Pero bueno, digo, hay una alineación política, pero a la vez es lo que hablábamos de Brasil. Brasil en su política exterior tiene un tipo de política que la mantiene y la mantiene siempre a pesar de que cambien los gobiernos. Bueno, Lula no es un, digamos, no es que le cierre la puerta a Estados Unidos. No. Y hoy De no, hecho, hoy menos. Washington le expresó mucho apoyo en la elección, ¿no? No, creo que con la vuelta de Lula, yo no lo imaginaba tampoco, con la vuelta de Lula, de hecho, se estrecharon los lazos. Pero Lula es pro mercado. ¿Sí? Pensar Claro, lo que que Lula pasa- es sí, sí. Kirchner es un error. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que Brasil tiene una burguesía nacional que es continuidad más allá del gobierno. Fíjense ustedes todo lo que fue el tembladeral institucional y la economía se quedó quietita, devaluó muy poco, después volvió, pero con el problema que había, rutas cortadas, todo, hay ciertas cosas que en Brasil no se tocan. Claro, estaba separada, digamos, lo político no influyó en lo económico. Claro, como por ahí i- acá igual, suele pasar. Fíjate vos esto, ¿no? De la postura de que no entre Bolivia, que debe haber razones Sí. que desconocemos, pero económicas, pero decir, bueno, a ver, pasó Bolsonaro, pasó Lula, pasó Dilma Sí, y antagónicos, sin embargo. Y Itamaraty se mantiene. claro, claro. Bueno, y tiene que ver un poco que esto también es, digamos, algo que se estudia siempre en relaciones internacionales, digamos, lo que deja que haya estado tanto tiempo la corona, digamos, el establishment digamos, de reinado dentro de Brasil, que le deja esto que vos decís, una oligarquía que es muy Mirá. fuerte, muy presente y muy estable. Claro. Y eso lo deja que hayan tenido, digamos, la corona portuguesa instalada tanto tiempo en Brasil. Mirá que no, efectivamente. claro, es el sendero previo que le dicen en la historia, ¿no? Como que es difícil que Eso se los vaya. marcó muchísimo porque a pesar de que, digamos, han cambiado, bueno, y son democráticos y todo lo que sea, les dejó una marca fuerte. Bueno, Lucila, gracias. No, gracias a por ustedes. tu claridad, me encantó. Gracias Sí, a ustedes. Me encantó el tema de Mercosur. Hay mucha gente que por ahí no sabe estos temas. La verdad, muy bien explicados. Bueno, me alegra, Gracias, me alegra, Lucila. chao. Hasta el próximo jueves.